Hola familia, amigos y freelancers, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Eh, Estoy más que contento nuevamente volviendo a hacer videos y contenido, ya que pues estuve ausente por unos días, pero por cosas de la naturaleza. Pero en fin, en esta ocasión, en este video les trataré de hablar acerca de cómo cobrar por tus servicios de manera remota o trabajos en línea, ya que en mis videos anteriores he estado hablando sobre las plataformas y cómo pagar tus impuestos, cuáles nichos más o menos que puedes aprender a elegir. Y pues en esta ocasión decidí eh, hacer este video sobre cuánto cobrar por tus servicios. Pues bien, vamos a empezar con el video. Bueno familia, en esta ocasión pues miren, los precios sobre tus servicios, eso va a depender mucho de la manera cómo varía tus habilidades. Es decir, cuando tú no eres una persona que se está iniciando en el trabajo remoto o trabajo en línea, básicamente pues estás construyendo algo desde cero, desde abajo, sin nada. Me refiero a que ustedes necesitan crear una reputación profesional para que los lleguen clientes frecuentes a su perfil en estas plataformas digitales de marketplace. Por ejemplo, voy a contar a base de mi experiencia en lo que llevo trabajando un año de manera remota. Aconsejo de que empiecen cobrando un precio por hora bajo. Me refiero más o menos calculando unos $5 por hora, ya que hay muchísima demanda y hay muchísimos freelancers cobrando ese precio. Tampoco no quiero que, por ejemplo, en la plataforma de Upwork, te recomiendo que no trates de bajar tu precio menos de $5, ya que estás desvalorando tu tiempo, tu trabajo y tu esfuerzo. Porque en esta plataforma hay muchos clientes que buscan personas que les cobren ese precio de $3. Entonces, yo pienso que es algo injusto, aunque nadie te conozca, y si te tratan de contratar por $3, a como está la inflación y la economía, no te va a alcanzar ni para pagar el servicio de internet. Entonces, yo como en mi caso yo hice esto. No tenía ninguna reseña, nadie me conocía, pues empecé cobrando un precio de $5 por hora. Estuve así como por más o menos unos 8 a 10 meses, ya que pues mi esposa me decía, cambia tus precios, ya tienes reseña. Pero yo estaba con el temor o el miedo que la gente o los clientes no me contrataran. Entonces yo les aconsejaría que miren el mercado, o sea, me refiero que miren a los perfiles de otros trabajadores independientes o freelancers, más o menos el precio que manejan. Pero la mayoría, a mi experiencia, como llevo trabajando de esta manera, la mayoría cuando vienen empezando empiezan cobrando $5, la mayoría. Entonces, tanto en plataformas como Upwork y Fiverr. Entonces, eso es lo que les recomiendo a base de mi experiencia. Traten de siempre poder conversar cuando un cliente lo contrate o quiere contratarlo. Traten de que si el cliente viene y ustedes tienen un ejemplo de un poquito más de $5, por decirlo así, $7, y el cliente les dice, no, es que mira, te voy a pagar $5, ok, y ustedes tienen el precio de $7. Pero ahí es mi consejo: si ustedes consideran o creen que no tienen ninguna reseña, o es el primer cliente que los está tratando de contratar, traten de aceptar el trabajo, a mi experiencia, ¿verdad? Pero ustedes son y deciden por sus propios actos, sus propios movimientos. Pero
yo digo esto para que tú vayas creando un, un perfil más fuerte, vayas generando más confianza. Tú terminas un trabajo, aunque estés cobrando, aunque no te guste, y así viene y ese cliente le gusta tu trabajo, aunque sé que tu tiempo y tu trabajo vale muchísimo, es mejor hacerlo así y ir generando, escalando de poquito en poquito, vas subiendo, 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 subiendo. Entonces, las primeras veces es bueno aceptar precios mínimo $5. No les recomiendo que traten de bajar demasiado sus precios, menos de $5, como les repito, no les va a alcanzar ni para pagar el servicio del internet, ya que en esta plataforma, especialmente lo he visto en AdWords, es una plataforma de marketplace para conseguir trabajo muy buena, pero hay muchos clientes que tratan de contratar freelancers y les quieren pagar muy barato, ¿me entiendes? Porque ellos quieren un buen trabajo de alta calidad por un bajo precio. Entonces yo pienso que también autodesvalorarse su trabajo como que no tiene sentido. Entonces mi recomendación, como les digo, traten de cobrar al principio que no tienen reseñas o nadie los conoce, traten de crear su perfil e ir creando credibilidad y profesionalismo y consiguiendo reseñas, porque en esto del trabajo remoto las reseñas son bien importantes, ya que si un cliente te contrata de cualquier parte del mundo y te va dejando reseñas, vas creando credibilidad y confianza, así más personas se te acercan y te escriben y puedes ganar trabajos. Otra manera que tú también puedes ganar trabajo es utilizando tus redes sociales, por ejemplo Instagram o Facebook, pero también tienes que tener mucho cuidado porque tienes que también ir creando tu marca personal de lo que tú ofreces. Puede ser asistente virtual, diseñador web, doblaje de audio, editor de videos, creador de contenido para empresas o negocios. Puedes también editar short tanto para YouTube como para TikTok y todo eso. Entonces hay un montón de nichos que tú puedes especializarte. Entonces, como digo, al principio es lo difícil, porque tienes que crear la confianza y la credibilidad y tienes que cobrar lamentablemente barato. Yo en lo personal en estos momentos estoy cobrando un poquito más de lo de $5, ya que pues en mi perfil de Fiverr ya tengo 46 reseñas de clientes potenciales que me han contratado de todas partes del mundo, mayoría de Estados Unidos. Como también en la plataforma de AdWords, también ya tengo un trabajo que trabajé más de 50 horas. Entonces eso me ha creado mayor fuerza y credibilidad para que futuros clientes me contraten. Entonces mi consejo es de que ustedes, entre más vayan creciendo, ustedes también, si ustedes sientan, vayan cobrando y aumentando sus precios sin tener miedo. Muchas personas a veces tienen el miedo de que no, si cobro más de $5 no me van a contratar. Así estaba pensando yo al principio, y pues siempre mi pareja me decía, no tengas miedo, sube tus precios porque nunca vas a vivir trabajando por $5. Acuérdate que tu tiempo y tu trabajo vale. Entonces eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes también. O sea, valórense ustedes como personas y valoren su trabajo, ya que pues a veces en estas plataformas hay muchísimos clientes que también quieren abusar de las personas y del trabajo y del tiempo que uno invierte. O sea, exigen mucho por poco. Y ustedes, si se animan o si ya están animados, ya están en este ambiente del trabajo remoto, ustedes se darán dando cuenta los errores que uno comete al principio por dejarse llevar por la tentación o por X o Y motivo. A mi experiencia, entre más barato uno cobre, más difícil son los clientes, porque son más exigentes, quieren un mejor trabajo y están pagando muy poco, y son los clientes más tediosos que pueden existir en la faz de la tierra, la verdad. Entonces, pero al principio yo les recomendaría que hiciesen eso, cobren barato,
por, por un transcurso de un tiempo en lo que ustedes, yo mi recomendación a mi persona, yo subí mis precios después de tener 20 reseñas en lo que es en Fiverr. En AdWords no he trabajado mucho, todavía manejo un precio bajo, pero pronto estaré cambiando el precio y no trataré de tampoco subirle demasiado, porque también hay otro punto, que si usted le suben demasiado el precio es bien difícil que los clientes lo contraten, especialmente si te encuentras en Latinoamérica o tu perfil dice que te encuentras en Latinoamérica, porque ellos están tratando de huir del mercado angloparlante, que son freelancers que cobran más caro y prefieren venir al mercado latinoamericano, que van a cobrar un precio más barato, entre 10 a mucho a 15 dólares por mucho. Entonces traten de ustedes analizar el mercado con otros competidores o freelancing, por decirlo así, o colegas, porque no le llamo competidores, y ustedes calculen más o menos su experiencia, cuánto llevan trabajando en la plataforma, y así ustedes van a ir viendo, poner un balance, y ustedes se darán cuenta si vale la pena subir demasiado el precio o bajarlo un poquito, ya que esto significa de que ustedes se darán dando cuenta de qué tanto constantemente les están enviando mensajes. Yo en mi perfil de Fiverr, créanme que semanal, si no es mentira, me contactan unas, si muy bajito, 5 personas. A veces la semana pasada tuve demasiado trabajo, gracias a Dios. Es bueno porque también me genera ingresos, poder pagar mis gastos en mi país y con las obligaciones que tengo como esposo y aquí en mi hogar con mi pareja. Entonces es una ayuda bastante buena. Aparte de eso, ya cuando ustedes se sientan que su esfuerzo y su trabajo y su tiempo vale la pena, no se queden estancados solo en 5 dólares. Traten de ir subiendo. Si están en 5, súbanlo a 10. Si ustedes miran que tienen demasiado trabajo y les está llegando muchos clientes contactándolo y que están dejándole buenas reseñas, no tengan miedo, súbanle otros 5, pero no traten de mantener un nivel de que no vaya a exceder a la confianza del cliente, porque si ustedes vienen de 10 dólares y le quieren subir a 30, especialmente si nos encontramos acá en Latinoamérica, el cliente va a decir, hay mucho dinero para pagarle a este freelance, y mejor prefieren contratar a alguien que si se encuentra en Europa o Estados Unidos, que alguien que sí les va a hacer el trabajo tal vez bien o mejor o peor, o sea, nunca sabe. Entonces ese es mi video acerca de cómo cobrar en estas plataformas. Valórense su trabajo, siempre va a ser lo importante, su tiempo más que todo, porque como les he dicho, en esto de la plataforma, cuando tú cobras barato, y yo les voy a comentar una anécdota que me pasó a mí con esto del trabajo remoto. Yo cuando cobraba 5 dólares en Fiverr, hubo un cliente que me contactó por hacerle una introducción de lavanderías en Nueva York, ¿verdad? Ponerlas en una hoja de Excel o Google Sheet, como se le llaman en inglés. Él solo me estaba pagando 5 dólares la hora, y por 10 horas a 5 dólares son 50 dólares. Créanme que yo cometí un mínimo error, y cuando le dije a él me rechazó la entrega y me pidió que le volviera a hacer el trabajo y que no me iba a pagar más horas extra. Entonces ahí es donde yo quiero dar a entenderles a ustedes que los clientes que pagan poquito cuando uno cobra barato son los más tediosos, y eso está garantizado en todo lo que es estas plataformas de marketplace digital. Entonces, como digo, al principio es bien difícil, pero vas a tener que hacerlo, y es la mejor manera para poder generar tráfico a tu negocio, porque esto es un negocio. Tú estás ofreciendo servicios a través de lo que tú sabes, a través de las plataformas de marketplace como estas que les he mencionado. Entonces necesitas tener mucho tráfico para tú seguir constante trabajando, tener trabajo en exceso y poder generar ingresos y dinero a tu familia. Ya después, como te digo, cuando tú consideres que tu tiempo vale y tu trabajo, aumentale el precio, no tengas miedo, no te detengas, porque
si te detienes vas a quedar estancado en $5 y vas a estar batallando y teniendo problemas con clientes tediosos como me pasó en mi caso. Y aparte de lo que me pasó con este cliente, lo peor que me pudo suceder, que le hice la entrega, le dije que no le iba a hacer más trabajo si él no me pagaba más dinero de horas extras. Me dijo que no. Entonces yo le dije, bueno, esto es lo que puedo hacer por ti y es todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y viene lo más difícil. Cuando pasó eso, vino él, me escribió una mala reseña diciendo que jamás pensó de que lo que él buscaba iba a suceder esto. O sea, él no valoró mi tiempo ni mi trabajo. O sea, él pagó, pero no valoró lo que yo hice. O sea, quería que yo le hiciera el trabajo nuevamente por un mínimo, era un mínimo error que se lo corregí, pero quería que le hiciera todo el trabajo de nuevo. ¿Se imaginan? Invertir más de 10 horas del trabajo que ya le había hecho y volverle a rehacer otra vez el trabajo, otras 10 o 12 horas y de gratis, no tiene caso. Entonces, ser honesto, de 5 estrellas de reseña que él me dejó una nada más. ¿Por qué? Porque no estuvo contento, se molestó, me aceptó la entrega, pero me dejó una reseña. Y esa reseña, esto fue en el perfil de Fiverr, me ha afectado mucho. ¿Por qué? Porque ahora Fiverr tiene un nuevo método que lo lanzaron este año, que usa el nivel de métricas de tu desempeño como trabajador remoto o independiente. Tú tienes que tener un excelente nivel de conversación con el cliente, tienes que entregar a tiempo, no que te cancelen orden o tú cancelar órdenes, pero esto lo voy a platicar en otro video. Entonces eso de los precios es más o menos lo que yo les quería hablar en este video. Traten de no subestimar su tiempo y su trabajo. Al principio, como les digo, si nadie los conoce, traten de hacer eso, cobrar $5 y sea en el nicho que tú te empieces. Trate de cobrar $5. Si trabajas en AdWords, te aconsejo que no te bajes menos de $5 a $3, $4, porque créanme que cuando esos trabajos son pagados así por hora, son más difíciles de hacer, los clientes son más conflictivos, te están pagando muy poco y quieren buena excelencia de trabajo. Entonces no vale la pena, yo lo digo a mi experiencia. Entonces traten de cobrar $5 y con el tiempo que ustedes van considerando que están generando tráfico y generando muchos clientes, den el salto. Si están cobrando 5, les digo, cobren a 10. Si miren que están teniendo demasiado tráfico, están teniendo, gracias a Dios, mucho trabajo, súbanle otros 5, pero traten de siempre revisar la competencia de los más freelancers que están en la plataforma de Marketplace y mirar qué es lo que están haciendo también, porque es la ventaja que puedes hacer. Tú puedes ver a tus competidores o colegas de que hacen freelancing y así tú calculas qué precio puedes cobrar, especialmente como nosotros que nos encontramos acá en Latinoamérica, porque si cobras demasiado, créanme, no te va a llegar ningún cliente. En otros próximos videos iré hablando sobre qué hacer y qué no hacer, cómo generar clientes, cómo atraer clientes a tu negocio. Y pues bien, familia, si este video te ha gustado, por favor, como siempre te pido, me le des un buen like, que ya es una gran ayuda de parte de ustedes y es gratis. También les pido que por favor compartan este video con amigos y familia y así llegar a más personas y influir como un youtuber o un influencer que está tratando de ayudar a personas en mi país, en Latinoamérica. Y pues sin no es más que decir, familia, muchas gracias por estar hasta aquí. Les deseo lo mejor de siempre, la mejor de las vibras y no olviden que acá está alguien que está tratando de darles un mensaje positivo y crear buen contenido para que ustedes salgan de la vida financiera que llevan y la vida que llevan trabajando de manera física. Créanme que cuando vean el cambio que harán en sus vidas, dirán gracias por este tipo de personas que tanto como mi persona como otros creadores de contenido estamos hablando sobre el tema. Estarán muy agradecidos y contentos tanto con Dios, que es primero ante todo, y nuestras personas. Pues bien, familia, no les quito más tiempo. Feliz día, bendiciones y que Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video.